mensajes de esta serie de sermones sobre el libro de Hechos, este es el número 24, y quiero invitaros a abrir la palabra del Señor en Hechos, capítulo 27. Nuestro texto hoy será tan largo que no lo vamos a leer completo, vamos a estar moviéndonos por los capítulos 27 y 28, pero te animo mucho a que cuando tengas un rato en tus tiempos con el Señor en esta semana, pueda leer la historia que, aparte de ser una historia preciosa de la bondad, de la supremacía, de la soberanía, de la sabiduría, de la compasión, de la providencia de Dios, aparte de eso está narrada de una manera excelente. Es una historia que engancha. Pero antes de tener el pasaje ahí abierto, y antes de eso quiero que nos ubiquemos. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Señor, abrimos tu palabra con expectativa, con gozo. Señor, la abrimos sabiendo que si tú no alumbras nuestro entendimiento, Señor, pues todo va a ser muy superficial. Pero te pedimos que tú me ayudes a hablar como debo y a mis hermanos y a mí a oír con fe, Señor. Y que a medida que tu palabra, Señor, se expone, Dios mío, se proclama, que tú hagas algo en nuestros corazones y fortifiques nuestro ser interior, Dios mío, y nos afirme en tu camino y nos enamores de ti y nos seduzcas, Señor, y nos hagas tuyo y adelantes tu propósito, tus planes en nosotros. Señor, arruina todo lo que no es tuyo, Señor, arranca de nuestra mente, Señor, todo lo que no se conforma a tus patrones, Señor, a tu manera, a tus caminos, Señor, y confórmanos, Señor, a tu imagen, que podamos salir de aquí, Señor, renovados, refrescados, fortalecidos, afirmados, Señor, en nuestros corazones. Alza tu mano, Señor, reprende toda obra del diablo contra tu pueblo y contra la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Amén. Hemos visto en los últimos capítulos del libro de Hechos que la idea de Pablo era encaminarse primero a Jerusalén y después dirigirse a Roma, porque su deseo era tener un fruto también allí en la capital del imperio. Tenía una ambición no egocéntrica, sino una ambición por el nombre, por la gloria de Dios y el bienestar del pueblo del Señor. En Hechos 19, 21, no hace falta que lo busquéis, dice que Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. Sin embargo, llega a Jerusalén, esto no lo hemos tocado, pero llega a Jerusalén y Lucas nos narra que allí es apresado de manera injusta, es acusado de profanar el lugar santo, introduciendo gentiles en el recinto del templo. Él no había hecho eso, pero habiéndolo visto los líderes judíos con un gentil, entonces sospechaban que lo había introducido en el recinto sagrado, y lo acusaron y lo apresaron. Así que se hizo cargo de él un tribuno con los soldados y lo condujo al Sanedrín en Jerusalén. Y allí delante de los líderes religiosos de la nación de Israel, Pablo presenta testimonio, o lo que lo dejan, porque entre otras cosas el sumo sacerdote manda allí a uno que se levante y le pegue un puñetazo en la boca. Y Pablo se da cuenta, en medio de esa situación, que el Sanedrín, claro, Pablo sabe cómo está compuesto el Sanedrín, sabe que está dividido entre fariseo y saduceo y de una manera astuta, por así decirlo, introduce un tema el tema de la resurrección, y de repente la asamblea se divide. Entonces los escribas, que eran de los fariseos, decían: bueno, a lo mejor este hombre tiene algo, alguna revelación especial, los saduceos, y se crea una tensión tan grande en esa reunión que el tribuno pensó que lo despedazaban.
Y entonces envió un grupo de soldados allí para que lo rescatasen, lo sacasen de ese lugar y lo llevasen a la fortaleza donde había sido recluido. Pero pasado unos días, en ese tiempo, el tribuno se entera, porque el sobrino de Pablo pone al tanto al apóstol y Pablo da aviso al tribuno de que los judíos están tramando asesinarle, pedirle que lo saquen para entrevistarse otra vez con él y consultarle algunas cuestiones, pero algunos se habían juramentado diciendo que entonces le darían muerte. Así que el tribuno, cuando sabe que están preparando esta celada, lo que hace es que traslada a Pablo a Cesarea, escribe una carta de parte del tribuno Claudio Lisias a Félix, que era el gobernador de Cesarea, y allí Pablo queda recluido durante aproximadamente 2 años. ¿Me seguís? Sin embargo, las intrigas de los judíos y su sed de sangre de quitarlo sobre la faz de la tierra siguen adelante. Y cuando, claro, Pablo en este tiempo en Cesarea es llevado de aquí para allá, de un juicio a otro, ahora delante de Félix, ahora delante de Festo, ahora delante de Agripa, en ocasiones quieren indagar algo, en ocasiones quieren curiosear un poco, a ver qué dice este hombre, y de aquí para allá ahora un juicio, ahora otro juicio, luego otra vez a la prisión en Cesarea, y ante la sugerencia de Festo de llevarlo a Jerusalén y que fuese juzgado allí, Pablo sabe que eso sería meterse en la boca del lobo. Así que Pablo recurre a la única opción que le queda y es apelar a César. Y él apela a César y como ciudadano romano exige su derecho de ser juzgado por un tribunal romano y ser juzgado allí en Roma. En medio de todo este tiempo, antes de ser llevado a Cesarea, cuando el tribuno lo saca del Sanedrín y lo mete en la fortaleza, Pablo ha tenido una visita, dice la palabra del Señor, que el Señor lo visitó esa noche en la fortaleza y le dijo: Pablo, ten ánimo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que, recapitulo, Pablo tiene en su corazón ir a Jerusalén y luego avanzar hasta Roma, llegar hasta Roma. Pero en Jerusalén es apresado. Pero en medio de este conflicto donde peligra su vida, el Señor se le presenta de noche en la fortaleza y le dice: ten ánimo, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así vas a dar testimonio en Roma. Pero luego lo trasladan a Cesarea y allí pasan los meses, pasan los días, un juicio, otro juicio, teniendo que soportar como otros curiosean. A ver, estás loco, Pablo, le dice uno de ellos. Las muchas letras te vuelven loco. Luego lo vuelven a encerrar otra vez en el lugar allí en Cesarea donde estaba recluido. Pero recuerda que el Señor le ha dicho que es necesario que testifique de su nombre en Roma. Así que, habiendo apelado a César, se dispone su viaje a Roma y junto con un grupo de prisioneros, posiblemente, según algunos comentaristas, criminales cuyo destino era la arena del circo romano, morir en manos de algunos gladiadores expertos o ser comida de las fieras para divertir a la gente de Roma. Qué bonito. Embarcan a Pablo en una nave alejandrina. No alejandrina. Bueno, es igual. Embarcan a Pablo juntamente con los criminales, la tripulación y algunos viajeros. Sin embargo, quiero que notéis un detalle. Aquí en los capítulos 27 y 28, Lucas habla en primera persona, ¿sí o no? Dice el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, embarcándonos en una nave adramitena, esa es la palabra que yo buscaba y se me había perdido.
Así que ves que Lucas está hablando en primera persona. Lucas también está dentro de la nave adramitena. ¿Qué hace Lucas? Y no solo Lucas, hay otro compañero más, un macedonio de Tesalónica. ¿Qué hacen Lucas y Aristarco en ese barco? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pablo es un prisionero que está siendo conducido a Roma, pero Lucas no es un prisionero. Aristarco no es un prisionero. Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermano. Hay que tener un amor muy grande por la causa de Cristo y por el hermano Pablo para meterse en el barco con él rumbo a Roma. Por las fechas y por las condiciones de navegación de entonces, un barco, un viaje de estas características no se hacía por placer. O tenías una fuerte motivación para embarcarte o no te embarcaba, y más un judío. Cierro el paréntesis, pero subrayando eso, ese amor, ese compromiso fraternal con el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, el Señor tiene muy claro cuál es la hoja de ruta para su siervo. Y este es el primer punto que quiero apuntalar en tu corazón. Pablo quiere ir a Roma y el Señor piensa que sí, ese es su plan. Ese es el plan de Dios, no es solamente el deseo de Pablo, es el plan del Señor. El Señor ha trazado su hoja de ruta para su siervo y en la hoja de ruta, en la agenda del cielo para Pablo, está el pasar por Roma y que Pablo testifique del nombre de Jesús en la capital del imperio. Dios no es un Dios que se sienta impasible a verlas venir. Dios no se sienta como un espectador a ver qué pasa. ¿Cómo acabará todo? Cristo no está a la expectativa. Él ha trazado una agenda para el avance de su reino. Sin embargo, hay momentos donde parece que no es así. Y tal vez tengas la sensación en tu vida de que las cosas no tienen ningún sentido, han perdido todo orden. Pablo quiere ir a Roma. El Señor le ha dicho, vas a ir a Roma, porque es mi voluntad que vayas a Roma. Pero a partir de entonces, todo parece que va en otra dirección completamente distinta. Parece como si Dios se hubiese olvidado de su propósito. O si el Señor sencillamente se hubiese descuidado de su siervo. Y quizá en algunos momentos de nuestra vida, no sé si te ha pasado, tú sabes que Dios tiene un propósito, pero a veces podemos llegar a tener la tentación de tener una idea minúscula de Dios, como un Dios que finalmente tiene la necesidad de alguna forma de improvisar sobre la marcha dependiendo de las circunstancias y de las decisiones. ¿Me explico? Yo quiero que vayas a Roma, pero claro, te han apresado en Jerusalén y ahora te mandan a Cesarea y una semana y otra semana y la verdad es que yo quiero que tú vayas a Roma, pero mira cómo son las circunstancias, querido Pablo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si la cosa mejora, si esta gente, pues, no sé, te dan la oportunidad de salir, a ver si, no sé, las circunstancias cambian, el viento sopla favorable y ya sabes, Pablo, nosotros no lo pensamos así, ni lo decimos así. Nos sentiríamos demasiado mal al hablar de Dios así, pero a veces en lo secreto de nuestro corazón podemos ser tentados a pensar que Dios o se olvida o no tiene la capacidad de controlar todas esas cosas. Pero hermano, yo quiero decirte, el Señor, tú puedes estar confundido, muy confundido en esta hora. A veces la vida se nos presenta de una manera que realmente es lo más normal del mundo que estemos muy confusos, muy perplejos. ¿Te ha pasado? Hace algunas semanas hablábamos también de esto, en otro sentido, pero un poco en esta línea. ¿Has estado perplejo? Si el propósito de Dios es este,
¿Cómo es que me está sucediendo todo esto? Si las promesas de Dios van en esta dirección, ¿por qué estoy metido en unas arenas movedizas de las que no puedo salir? Dios quiere, yo quiero, pero todo parece que me está arrastrando en una corriente que me arrincona en un sinsentido, en una cosa que yo no noto ningún orden, no noto ningún sentido, no veo. Estoy totalmente perplejo, estoy totalmente confundido. ¿Te has sentido así alguna vez? Quiero decirte que Dios lo tiene muy claro. Tú estás confundido, pero Dios no. Tú no le notas el sentido a las cosas. Piensas que todo se atasca, pero Dios lo tiene clarísimo como el agua. Él tiene un propósito. Tú a lo mejor tienes la tentación de decir, ¿pero qué está haciendo Dios? ¿Acaso se ha olvidado Dios de mí? Él me ha hecho una promesa y luego se ha dado la vuelta y me da la espalda. Mira, hermano, si te sientes confuso y perplejo, no te culpes tampoco por ello. Es bastante natural. De hecho, yo creo que el Señor no te culpa por sentirte confuso y perplejo. El Señor no te culpa por eso. Pero no te desanimes. Ten claro que Dios lo tiene claro. Ten claro que aunque tú no veas a qué apunta todo eso, a dónde te va a llevar y cómo se van a resolver las circunstancias, ten claro que aunque tú no veas a Dios por ninguna parte, ni le sientas por ninguna parte, Él está en todo y sobre todo presidiendo. Tú no entiendes, pero Él tiene su agenda delante de Él y tiene todas las cosas anotadas con mucha claridad. Hermanos, tal vez haya personas aquí en este lugar, en esta mañana, que están luchando con una idea demasiado pequeña de Dios. Quiero decirte una cosa, Dios no es un poco mejor que tú. Dios es Dios. Es perfecto, es soberano, es supremo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solo eso. Capítulo 28, versículo 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Cuando llegamos a Roma, porque cuando el Señor Jesús dice, es necesario que vayas a Roma, ¿a dónde llegas? A Roma. En algún mensaje de no hace demasiado tiempo, creo que compartí con vosotros la travesía de los discípulos junto a Jesús en la barca. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Ellos habían estado ministrando en una orilla del lago y el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Pero en el medio del lago se desató una furiosa tormenta y ellos pensaron que perecían. Jesús estaba durmiendo en la popa del barco. Increíble. Los pescadores profesionales dijeron, estamos muertos. Y el Señor dormía como un niño en la popa del barco. Pedro despierta y los demás discípulos despiertan a Jesús y le dijeron, Señor, no te preocupes, no haces nada, es que acaso no te va nada, que vamos a morirnos aquí. Entonces el Señor les reprende. Primero reprende a las olas y al viento y luego les da un tironcito de oreja a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué dudáis? A mí estos pasajes a veces me impresionan un poco. Hombre, Señor, ¿por qué les reprendes de esta manera? Están en medio de una tormenta furiosa. Esos pescadores conocen el lago como la palma de su mano y saben que una tormenta de estas características es realmente peligrosa. No están exagerando. La barca se hunde y ellos con ella. ¿Por qué les dice esto? Un poco duro, ¿no, Señor? Pero hermanos, cuando el Señor te dice pasemos al otro lado, ¿a dónde vas a llegar?
Si los 12 se hubiesen echado a dormir en la popa de la barca, hubiesen llegado al otro lado, mojado, pero al otro lado. Cuando el Señor le dice a Pablo es necesario que vaya a Roma, Pablo llega a Roma. Así que quiero decir, en primer lugar te he dicho que el Señor no está confundido, ni está preocupado, ni está perplejo, ni está dependiendo de las circunstancias a ver si por fin puede hacer lo que se propuso. El Señor tiene un plan y lo tiene clarísimo en su agenda. La segunda cosa es que el Señor cumple su plan, que el Señor hace lo que ha prometido, lo hace, punto. Porque el Señor tiene autoridad, es soberano, es supremo sobre todas las cosas. Él tiene las riendas del universo en su mano y no ha renunciado ni renunciará nunca a su trono. El Señor cumple lo que promete. Él cumple y se olvida, no escribe y lo borra con el codo. El Señor dice una cosa y hace exactamente aquello que ha dicho. Él es fiel. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, si fuéramos infieles, Él no se va detrás de nosotros, Él se queda en su lugar porque Él es fiel a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel porque Dios es verdadero, Dios es fiel y cuando da una promesa, Él cumple su promesa porque es fiel y porque es capaz. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, le escribe Pablo a Tito. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, tu Dios no miente, tu Dios no puede mentir. Por lo demás, hermano, dice Pablo cuando escribe su segunda epístola a los tesalonicenses, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Todos no son creyentes, todos los que parecen. Así que orad por nosotros para que la palabra corra y para que nosotros seamos guardados de este tipo de personas, porque no es de todos la fe. Hay gente que son infieles, hay gente que son traidores. Pero sigue diciendo, pero fiel es el Señor. Pero el Señor sí es fiel, que os va a afirmar y os guardará del mal. Hermano, nuestro Dios es fiel y verdadero. Él cumple y promete. Y estoy en el último punto del mensaje de esta mañana. Entramos en el tercer punto y el último. Pero no te hagas ilusiones de que va a ser muy corto este mensaje. Tampoco creo que sea demasiado largo. Es que este es el punto donde está el meollo de lo que quiero compartir esta mañana. Hemos dicho que a veces hay momentos donde nosotros estamos totalmente confundidos y perdidos y perplejos porque Dios nos ha dicho una cosa, tenemos sus promesas, pero parece que todo alrededor nos dice, como no apunta o nos sugiere que Dios se olvida o que pasa o que... Pero Dios lo tiene muy claro. La segunda cosa que hemos dicho, que el Señor es fiel y por lo tanto lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Pero, y este es el tercer punto, Jesús, que es el Rey en misión, lo hemos estado viendo en todos los mensajes de esta serie, Jesús, que es el protagonista en la batalla, Jesús, el Rey en misión, nos lleva con frecuencia a Roma por el camino más largo. Pero, en medio de esa senda tortuosa, entre comillas, Él se glorifica en cada uno de nuestros contratiempos. Tengo que poner comillas en varias palabras de esta frase. Jesús, el Rey en misión, nos lleva con frecuencia por el camino más largo. Pero en medio de esta senda tortuosa, Él se glorifica en cada uno de los contratiempos. Pablo se embarca con otras 275 personas, 276 en total en una nave adramitena, como hemos dicho. Atracan el barco en la ciudad portuaria de Mina y allí el centurión, Julio, que es el que está a cargo de la expedición, por así decirlo, y quien, por cierto, está tratando a Pablo con amabilidad. Tal vez porque a lo mejor Lucas
y Aristarco van con Pablo como haciéndose pasar por los esclavos de Pablo. No sabemos por qué. El Señor en su providencia puso que ese centurión pudiera cuidar amablemente de Pablo. Bueno, pues allí en la ciudad portuaria de Mira, el centurión contrata los servicios de un navío alejandrino que lleva un cargamento de grano para Italia. Y a duras penas, porque ya el viento empezaba a ponerles la cosa difícil, a duras penas llegan a un lugar llamado Buenos Puertos. Y en ese punto, Lucas nos dice que ya había pasado el día de ayuno. El día de ayuno es el día de la expiación, un día muy importante en el calendario judío, dentro de las festividades judías. Según los comentaristas, en este tiempo, el día de ayuno, coincidió, algunos proponen, 5 de octubre. Si eso es así, el 5 de octubre estaba ya a las espaldas. Entrando noviembre, faltaban muy pocos días para que se suspendiese el tráfico marítimo. Las condiciones de la navegación entonces no eran las condiciones de navegación ahora. Y en estos mares se cerraba la puerta en los últimos días de octubre, los primeros días de noviembre. Ningún barco se hacía a la mar en el mar Mediterráneo por esa zona, porque los vientos eran muy traicioneros y eso era tentar a Dios. Así que Lucas nos dice que había pasado ya el día de ayuno y quedaban solamente unos días para eso, para suspender el tráfico marítimo. Y Pablo, luego podéis leerlo tranquilamente, que tenía más kilómetros en el mar que el palo mayor de la vela, que el palo de la vela mayor, perdón. Algunos han calculado que hizo 4.000 kilómetros de navegación entre los... Y ya sabéis que había naufragado ya varias veces, así que Pablo estaba curtidito en el mar. Tal vez por eso, o tal vez por eso y porque sabía cómo se las gastaban los vientos en esa zona, o tal vez porque el Señor de alguna manera le dio una palabra de ciencia, un conocimiento especial de manera sobrenatural, no sabemos por qué, pero Pablo les advierte que no salgan de buenos puertos. Ya no es el tiempo de navegar. Es mejor que pasemos aquí el invierno, que esperemos que el tiempo cambie, esperemos a la siguiente estación y entonces salgamos. Pero el centurión hizo más caso de lo que decía el piloto del barco y el capitán, el patrón del barco. Se fió más del consejo de ellos y se hizo a la mar. Y no te lo pierdas. Pablo tenía que ir, porque era prisionero. ¿Pero quién va con Pablo? Lucas, el médico amado, y Aristarco. Increíble, hermano. Si a mí Pablo, si yo escucho a Pablo que tiene más kilómetros en el mar que el palo mayor de la vela, el palo de la vela mayor, decir que va a haber pérdida y que tiene revelación ese hombre que va a haber pérdida de la nave, va a haber pérdida del cargamento y aún de las personas que viajan. Yo no me meto en ese barco. ¿Me explico? Hay que tener mucho amor por la causa de Cristo y mucho amor por el apóstol Pablo para saber que te la juegas y que estás entregando tu vida para poder ministrar a ese prisionero, que es mi hermano y que es un padre espiritual. A mí me impresiona ese detalle, que Aristarco y Lucas no se quedan en buenos puertos, sino que a pesar de que seguramente estarían de acuerdo con Pablo en que aquello era una especie de suicidio, un viaje kamikaze, ellos se embarcan también con el siervo del Señor para poder servir al siervo del Señor. Increíble que el Señor nos dé este tipo de compromiso los unos para con los otros. Esto es algo del Señor. Esto es algo del Espíritu Santo y espero que nosotros podamos gustar más y más de estas cosas. Pero avanzamos. De repente,
se levanta una brisa amable del sur y el oficial, el centurión y el patrón y el piloto dicen ya está, y los marineros dicen, ¿ves? Si es que tenemos razón, el tiempo nos favorece, hagámonos a la mar. Su deseo no era ir a Roma, su deseo era ir a Fenice, porque dijeron, Buenos Puertos no es un lugar bueno para invernar, para pasar el invierno. Vamos a irnos al puerto de Fenice, estaba relativamente cercano, en varias horas deberían haber llegado a ese puerto y entonces allí pasaremos los meses peores hasta que otra vez se inaugure el tiempo del tráfico marítimo. Aquí es cuando se pone interesante la cosa. Se hacen a la mar y van bordeando la costa para evitar el golpe del viento. Pero de repente, un viento huracanado, llamado nordeste o Euroclidón, los asalta. Y hermano, a partir de entonces el barco se hace ingobernable. No hay manera de gobernar esa embarcación. Hacen todo lo que saben hacer. En primer lugar, recogen el esquife, el bote salvavidas, lo recogen, lo llevan a la proa, luego ciñen la nave con cuerdas, no sé exactamente lo que hicieron, pero tal vez tender un cable desde la proa hasta la popa y luego pasar algunos cables alrededor de la embarcación para que la nave con los golpes de las olas no se quiebre, no se abra, no se parta en dos. Luego de eso, recogieron las velas y se dejaron a la deriva, porque tenían miedo de que el viento los estaba arrastrando y tenían miedo de dar con los arrecifes de arena de la Sirte. Así que dijeron, vamos a recoger las velas y que el viento nos lleve a donde quiera, pero si no nos va a estar empujando hacia ese lugar. Y finalmente tuvieron que arrojar por la borda todo el aparejo del barco. Los palos, las vergas, las velas, todo lo que servía para conducir el barco, todo por la borda. Y llega un momento, la Escritura nos dice, en que están completamente desorientados. El cielo está nublado, no pueden ubicar la posición del sol y tampoco ven las estrellas por la noche. Y claro, si en este tiempo, en el siglo I, tú no podías ubicar las estrellas, estabas completamente perdido. Ellos ya no sabían a dónde iban ni dónde estaban. Estaban completamente desorientados, perdidos en medio del mar abierto. Y entonces Lucas nos dice que llegaron a perder la esperanza de salvarse. Ellos dijeron, se acabó. Vamos a hacer comida de peces del Mediterráneo. De aquí nos salimos. ¿Tú te imaginas la voz de la serpiente en ese momento? El diablo, me refiero. ¿Qué estaría diciendo el diablo a Pablo, a Lucas, a Aristarco? ¿Qué es lo que te dice a ti en semejantes condiciones? ¿A Roma? Tonto eres, a Roma. Qué iluso. A Roma. Y encima con el médico y con Aristarco. No solo eres un iluso, no solo vas a terminar siendo comida para los peces, sino que sobre tus espaldas van a caer la muerte de estos dos amigos tuyos que se han embarcado contigo. No era suficiente arruinar tu propia vida, es que tienes también que arruinarle la vida a los demás con esa manía de servir al Señor tu Dios. ¿Se puede ser más fanático, Pablo? Que no solamente te condenas a una vida miserable, sino que condenas a los que tienes a tu lado. No sé si eso fue lo que dijo el diablo. No lo dice la Biblia y yo no lo puedo afirmar. Pero si conozco un poco al diablo, esa y otras cositas, otras lindezas de esa categoría, para arruinar, para machacar al hombre de Dios, para ponerlo rebelde, para robarle la fe, para matar, para destruir, para dejarlo totalmente desprovisto de todo vigor y de toda fuerza espiritual. Pero hermanos, quiero hablar un momento del pasajero 277.
Porque en medio de la travesía, el ángel del Señor se presenta en medio del mar Mediterráneo, en medio de la tormenta, y habla con Pablo. Increíble. Bueno, increíble no, me lo creo, pero asombroso, maravilloso. Porque al Señor le dan igual las tormentas, al Señor le da igual dónde estamos. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu derecha. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún en medio de los golpes de las olas y de los golpes y de las flechas traicioneras del diablo contra la mente de Pablo, el Señor envía a su ángel con un mensaje para Pablo. El mensaje es doble. En primer lugar, Pablo, no temas, darás testimonio en Roma. A ver si tengo el versículo. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál? 27-24. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, ya no solamente en Roma, es que le vas a hablar de Cristo a Nerón, al emperador. Y la segunda cosa que le dice, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bendito el nombre del Señor. La Biblia no lo dice con claridad, pero yo me inclino a pensar que si Dios le dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, es muy probable que Pablo se los ha pedido. No necesariamente significa eso, pero eso me cuadra, hermano. Conociendo al apóstol Pablo y viendo de la manera en que el ángel le comunica el mensaje del Señor. Allí tienes a Pablo. No está lamiéndose las heridas, saboreando su miseria, diciendo, ay, pobrecito de mí. Soy el pupa. Tome paz a mí. Yo que quiero servir al Señor y míralo. La tormenta. Pablo no está de esa manera. Tampoco Pablo está levantando su puño al cielo diciendo, Señor, ¿con estas me pagas? Dedico mi vida a servirte a ti. Y ahora, aquí como sumido en la desgracia, voy a quedar para siempre sepultado en el agua a cientos de metros de profundidad. ¿Acaso no me habías dicho que querías usarme en Roma? ¿Qué te pasa? Eso no es lo que Pablo está haciendo. ¿Qué está haciendo Pablo mientras la tormenta azota la embarcación? Pablo está pidiendo al Señor misericordia y que le conceda a 275 personas, o por lo menos a 273, ¿no? Porque Aristarco y Lucas ya están. Pablo está pidiendo misericordia para casi 300 personas que van camino al infierno. Pablo está delante del Señor en la brecha. Yo quiero ser como ese hombre, quiero ser lleno del Espíritu de Cristo, porque no es ese hombre, es el Espíritu de Cristo en ese hombre. ¿Te acuerdas de Jonás? Qué contraste, ¿verdad? Pablo aquí en medio de la tormenta, otra vez un judío en medio de los gentiles, en un barco en medio de una tormenta. Jonás había pagado un pasaje a Tarsis, escapando de Dios y queriendo eludir la tarea que el Señor le había encomendado. Dios le había dicho, le había dado un mensaje profético para los habitantes de Nínive, y Jonás decía que lo haga otro, yo no quiero. Así que compró su pasaje a Tarsis y se embarcó. Pero Dios hizo que se desatara una tormenta. Allí Jonás fue interpelado por los marineros y por los viajeros de ese barco. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Pero qué diferente Pablo, ¿verdad? Son dos judíos viajando entre gentiles en un barco en una tormenta.
Pero el primero está huyendo y el segundo está en el centro de la voluntad del Señor. El primero tiene la culpa de que gentiles sean expuestos a la muerte. La tormenta es por culpa, en un sentido, de Jonás. Y el otro tiene la culpa de que casi 300 personas se salven. Hermano, Dios tiene muy claro lo que quiere hacer con tu vida. Su agenda está clarísima. Tú dices, yo no me estoy enterando desde hace tiempo de qué va esto. Estoy totalmente perplejo. No sé lo que Dios se ha propuesto en toda la situación en medio de la cual estoy. No te sientas mal por sentirte así. Pero no te desanimes. Confía que Dios lo tiene muy claro. Pero en su misericordia y en su fidelidad, tienes que saber con toda certeza que Dios es un Dios fiel y que Él va a cumplir lo que Él te dijo. Pero también tienes que saber que en su providencia, Él no te va a conducir con frecuencia por el camino que tú consideras más adecuado. Él a lo mejor te lleva por el camino más tortuoso, a tu parecer, y más largo, y te va a permitir ser saltado por un montón de contratiempos, cosas que desde tu punto de vista, desde mi punto de vista, no tienen sentido, nos detienen, estorban. Pero allí, en medio de las dificultades, el Señor nos da la alegría de ser sal que sala. Pablo, Lucas y Aristarco, sal que sala. Bendición para los gentiles, allí en medio de la tormenta. Hermanos, me pregunto si en más de una ocasión no estamos sufriendo contratiempos y nuestra agenda se disloca y nuestros planes se destrozan y estamos soportando ciertas tribulaciones porque Dios quiere ponernos en un lugar, en un ámbito donde podamos ser sal a personas a las que nunca habíamos pensado bendecir ni influir de ninguna manera. ¿Me explico? Hermanos, Dios no solo quería bendecir por medio del ministerio del apóstol Pablo a las gentes en Roma, no solo quería que su hombre testificase delante de Nerón y delante de los líderes de la comunidad judía en Roma, como así fue, y delante de los soldados que le custodiaban en su casa, ¿no? Yo me imagino allí los soldados haciendo guardia y llegaba el que le iba a hacer el turno al otro, yo no sé qué turnos tendrían, pero llegaba el otro para hacerle el turno y entonces Pablo veía al nuevo soldado que se iba a incorporar a la guardia y yo supongo que decía gracias Señor por el culto que vamos a tener, ¿no? Veía venir al soldado que le iba a custodiar y decía otro nuevo, otro culto. Este es el tercero del día, ¿no? Porque Pablo no desaprovechaba el tiempo, ¿no? Veía venir un soldado y le compartía el evangelio. Veía venir al siguiente y decía otro y le compartía el evangelio. Venía al tercero que le hacía el relevo al segundo y Señor, empieza el culto otra vez, ¿no? Pero el Señor no solamente tenía el propósito de que Pablo testificase a Nerón, a los líderes de la comunidad judía en Roma, a los soldados que le iban a custodiar, a los cientos de personas que pasaron por esa casa alquilada en la que Pablo estuvo en arresto domiciliario durante 2 años. No solo eso, Dios había pensado también en casi 300 personas que iban a conocer su compasión. De alguna manera iban a conocer su poder. De alguna manera iban a conocer algo de la gloria y de las perfecciones del Dios verdadero. Por amor de sus escogidos, Dios concede bendiciones a los incrédulos también. Por amor a ti, por tu causa, Dios va a bendecir a muchas personas que a lo mejor ni siquiera van a aceptar el señorío de Cristo y lo van a reconocer, pero van a recibir bendición y van a ser librados de un montón de cosas porque tú estás allí. Y Dios quiere también librarlas a ellas. Así que sé paciente. Si Dios te conduce por sendas tortuosas, plantéatelo. Mejor quiere bendecir de una manera insospechada a las personas que viajan contigo. Hay un poema de William Cowper que quiero leer,
Creo que lo he compartido en alguna ocasión también, pero os lo recuerdo, es un poema precioso. Dios se mueve de una manera misteriosa, se llama el poema. Y dice así: Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Deja las huellas de sus pies en el mar y cabalga sobre la tormenta. En lo profundo de unas minas insondables, con una habilidad que nunca falla, atesora sus resplandecientes designios y obra su soberana voluntad. Santos llenos de temor, tomad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están repletas de misericordia y romperán en bendiciones sobre vuestra cabeza. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en Él y en su gracia. Detrás de una providencia que frunce el ceño, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán pronto, desarrollándose a cada hora. Aunque el capullo tenga sabor amargo, la flor será dulce. La ciega incredulidad yerra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y es Él quien lo dará a conocer. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en medio de tu tormenta, hermanos, cualquiera que sea, de tus circunstancias que te asombran, no escuches la voz de la serpiente. Levántate como Pablo cuando salió, iba a decir, del camarote, como si los prisioneros tuviesen camarote. El ángel del Señor no tuvo que tocar a la puerta del camarote de Pablo. Pablo estaría hacinado o sencillamente ni siquiera durmió, intentando echar una mano, intentando permanecer de pie y no vomitar más veces sobre la cubierta del barco. Pero allí recibió la visita del ángel y allí recibió el mensaje del ángel y me hubiese visto la cara al hombre de Dios dirigiéndose a los hombres del barco con una palabra del Señor. Entre otras cosas, Él los miró y les dijo, yo, versículo 25 del capítulo 27, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque ¿qué? ¿Porque qué? Hermano, en medio de tu tormenta, levántate y di, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios, yo confío en Dios. A partir de ahí, hermanos, Pablo es el capitán. Es el prisionero, pero tú puedes leer la historia, pero es el que manda. Él es el que va diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cómo el Señor nos pone a veces en situaciones tan complicadas, tan incómodas, pero finalmente Él se vale de todo eso para glorificarse a sí mismo. Pero llega un momento donde los marineros están en medio de la noche, pero seguramente ellos escuchan el batir de las olas contra la costa. Y ellos se dan cuenta, perciben que están cerca de tierra. Y entonces echan una sonda y encuentran que hay 37 metros de profundidad. Avanzan un poco más, echan de nuevo la sonda y encuentran que la profundidad ahora es de 27 metros y definitivamente concluyen, estamos acercándonos a tierra. Entonces, hay un momento en el que ellos entienden que los prisioneros pueden echarse a la mar, saltar y escaparse. Y los soldados toman una decisión. Un soldado romano respondía de su prisionero con su propia vida. Si el prisionero se escapaba, el soldado recibiría la muerte. Así que los soldados deciden hacer una cosa para asegurarse que no va a rodar su cabeza. ¿Me explico? Ellos deciden matar a todos los prisioneros. De nuevo el diablo. O sea, si antes estaba complicado, ahora ya está ya la sentencia. Los soldados han decidido matar a los prisioneros. De nuevo supongo que el diablo volvió a la carga. ¿Tú creías que te iba a escapar? La visita del ángel solo fue por alargar la agonía. Pero hasta aquí llegaste, Pablo, y te vuelvo a recordar que Lucas y Aristarco están contigo. Sí, es verdad, ellos no son prisioneros, pero se van a morir de pena al ver que tu sangre va a ser derramada. Pero de nuevo Dios.
Y Dios providencialmente salva la vida de Pablo, y no solo de Pablo, sino del resto de los prisioneros. Y el centurión entonces impide que los soldados ejecuten los planes que habían concebido. Pero luego, hermanos, es ya de día, y entonces se les da la orden a todos de lanzarse al agua. Los que no supieran nadar deberían agarrarse a tablas y cosas del barco para intentar alcanzar la costa. Y hermano, esto para nosotros no es lo normal, claro, alcanzar la costa, vamos a nadar hasta allí. Pero eso, según los estudiosos, en esa época, eso era también arriesgar demasiado. O sea, llegar a un lugar que tú no sabes cuál es. Tú no sabes cuál es esa isla, ni lo que te vas a encontrar allí. De repente 200 y pico personas aparecen en la playa. Eso era encarar la muerte. Porque generalmente lo que se solía encontrar no era una pancarta que dijese bienvenido, welcome, y una cesta de fruta. Allí estaría la gente para hacer frente a los invasores. Sin embargo, de nuevo Dios. Y los bárbaros, o los naturales, como dice la Reina Valera, naturales dice, los naturales, versículo 2, capítulo 28, nos trataron con no poca humanidad. ¿Estás viendo cómo la soberanía y la providencia de Dios van encajando todas las cosas? Y les preparan una fogata para que sus cuerpos, después del azote de tantos días de tormenta, el frío, están empapados, la lluvia, para que sus cuerpos empiecen a entrar en calor. Y allí Pablo se sienta, se arrincona y dijo, yo ya he trabajado demasiado, ahora que me las den a mí todas. Abrir y que me pongan todo a pedir de boca. No hace eso Pablo. Pablo demuestra su carácter no solo intercediendo en medio del fragor de la tormenta, intercediendo por los que navegan con él, sino que ahora Pablo, supongo que el hombre estaría exhausto, estaría reventado, como decimos nosotros. ¿Pero qué está haciendo? Buscando leña para alimentar el fuego que los naturales han preparado para ellos. Pringando. El carácter no solamente lo recibe intercediendo, el carácter se ve no solamente en que el hombre intercede y luego recibe una revelación de parte de Dios. El carácter también se prueba en que el hombre recoge leña para alimentar la fogata. Hay un equilibrio aquí, pero no nos vamos a detener. Pero no te lo pierdas, hermano. Hay una serpiente venenosa justo en el palo que coge Pablo. Recoge la de leña y cuando, claro, la serpiente ¿qué va a hacer? La echa al fuego y la serpiente, pues en defensa propia, muerde a Pablo y se queda enganchada en la mano de Pablo, de tal manera que Pablo se la tiene que sacudir. ¿Se puede ser más desgraciado? Desgraciado lo pongo entre comillas, ¿me explico? Hacía 1.000 millones de años ya el Señor le había dicho, tú vas a ir a Roma. Lo apresan en Jerusalén. Lo marean en Cesarea. Los judíos se lo quieren cargar. Lo marean luego en Cesarea. Luego se embarca, él dice, mira, mejor pasamos el invierno aquí. Y dice, no, se desata un viento, un tifón, un viento huracanado. Y los azota de tal manera que llega el momento en que pierden la esperanza de conservar la vida. Luego el Señor le dice, no, que vas a compartir de mi nombre en Roma. Así que no temas, y además te concedo la vida de estos que viajan contigo. Los soldados entonces toman la decisión. En ese momento me parecía que ya las puertas estaban abiertas, uno esperaría el final de la historia, ¿no? Y de repente se hizo grande bonanza. El sol salió, el viento sopló dulcemente en la popa y la vela que habían tirado por la borda, se la encontraron allí. La pusieron y el barco en 25 minutos
estaba en Roma mismo, o sea que dio un salto y se plantó. Pues ya Dios está haciendo milagros, pues ya podía... No, ahora los soldados deciden quitarle la vida a los prisioneros, entre ellos estaba Pablo. Y luego al final tienen que ir nadando hasta la orilla sin saber si es mejor quedarse aquí o arribar a la costa. Pero cuando se dan cuenta que los nativos de aquel lugar los tratan amablemente, el corazón se serena y pasa el susto. Voy a echar una manita y me muerde una serpiente venenosa. Mirado desde un punto de vista, claro, en este punto, mirado desde un punto de vista contrario a la fe, uno diría, Pablo, dime cuál es tu religión para no... Claro, los naturales pensaban que ese era un criminal. Entonces, mira, se ha salvado del agua, que ya es mucho, se ha salvado del mar, pero nuestra diosa justicia no lo va a dejar salir indemne. Este es el juicio de los dioses contra este criminal. Así que dentro de un ratito se hinchará y luego se caerá desplomado al suelo sin vida. Lo que estos nativos no sabían es que el Señor le había dicho que tenía que ir a Roma. Y no se hinchaba, y pasó el ratito y no se hinchaba, y no se hinchaba y no se iba a hinchar. Porque cuando Dios te dice que vas a ir a Roma, vas a llegar a Roma, naufrague. Los soldados quieran matarte, los judíos quieran matarte, te mareen en Cesarea, te muerda una serpiente venenosa, pase lo que pase, el diablo venga furioso contra ti, te quedes en medio de la nada, sin ver estrellas ni el sol, en un barco sin vela y sin aparejo alguno, a merced, a la deriva. Cuando Dios es tu Dios, el barco puede estar a la deriva, tú no. Tú nunca estás a la deriva. El Señor te lleva en su mano. Yo mismo, yo hice, yo formé, yo soportaré y hasta las canas os soportaré yo. Gloria al Señor. El Señor había escogido un camino un tanto extraño, pero hermanos, Él se glorifica en cada uno de los contratiempos, entre comillas. ¿Pablo está siendo conducido a Roma, sí o no? Un poco... Sí, está siendo conducido a Roma. Tal vez nunca pensó que llegaría allí como prisionero. Él pensó que llegaría como en otro de sus viajes misioneros. Pero llegó como prisionero a Roma. Pero llegó, hermano. Sí es verdad que Pablo no pensó tal vez llegar como prisionero a Roma, pero tampoco pensó que Dios le daría la alegría de orar por los enfermos en Malta, porque así se llamaba la isla. A nosotros los españoles nos suena más el nombre de esta isla. Perdón, lo digo por el fútbol, recordáis, ¿no? Competimos una vez con Malta, pero bueno, lo voy a dejar aquí. El Señor le había dado la oportunidad de ser testigo del Señor Jesús a casi 300 personas camino al infierno. El Señor le había mostrado a esas personas a través de su instrumento Pablo su poder, su compasión, salvándoles la vida, a pesar de que habían hecho una imprudencia y habían tentado a Dios y habían desoído el consejo del hombre de Dios. Pero a pesar de eso, Dios es rico en misericordia y les concedió la vida en honor de su siervo Pablo, como respuesta al clamor de su siervo Pablo. Pablo no se había imaginado llegar a Roma como prisionero, pero tampoco se había imaginado todas las cosas que el Señor hizo a través de su ministerio, su intercesión y su ministerio en Malta. Porque allí, cuando vieron los naturales que no se hinchaba y no caía muerto y el tiempo pasaba y el hombre seguía igual,
De repente, de pensar que era un criminal a los que los dioses estaban ajusticiando, pensaron que era un dios. Ya vimos cuando Pablo estuvo en Listra y pensaban que era un dios y luego pensaron que era un sinvergüenza y lo apedrearon, y ahora pensaban que era un sinvergüenza y 5 minutos después pensaron que era un dios. Pero en medio de esa locura y de esa superstición, Dios se vale de todo eso para abrir puertas, y en un rato, o en un día, o en unos días, allí estuvieron 3 meses, Pablo estaba ministrando al padre del principal de la isla, del gobernador, y estaba ministrando luego a un montón de enfermos a los que el Señor quiso sanar usando al hombre a quien le había picado la serpiente venenosa y debería estar muerto hace mucho tiempo. Así que, hermanos, a veces Dios nos lleva por unos caminos, por unas sendas que a nosotros nos parecen que lo que estamos haciendo es retroceder o perder el tiempo. Pero, hermanos, no te desanimes, ni te quejes, ni te endurezcas contra el cielo. Solamente confía. Señor, yo no tengo nada claro. Tú lo tienes todo muy claro. Señor, yo no puedo cumplir lo que prometo porque las circunstancias no están bajo mi control. No puedo cumplir todo lo que prometo porque no están bajo mi control. Pero tú tienes todo bajo tu control y por lo tanto tú cumples exactamente lo que prometes. Y Señor, yo confío en ti. En medio de todas las circunstancias rarísimas que me están sucediendo, Señor, yo confío en que será así como tú me has dicho. Ayúdame, dame fuerza, dame paciencia, que no me impaciente, Señor, que no me salga la carne. Ayúdame a estar tranquilo y ver la salvación del Señor. Amén. Y luego lo llevan a Roma y allí recluido 2 años con las cosas que el hombre podría hacer, Si lo dejasen suelto, Pablo era una polvorilla. Era un hombre lleno de una pasión y de un vigor y todo dedicado a la misión de Dios. Y allí, en una casa alquilada, recluido, sin poder moverse de allí. Pero, hermanos, desde allí Pablo escribe su carta a los Efesios. Léela, a ver si el tiempo fue perdido. Y escribe su carta a los Filipenses. Me regocijo. Otra vez, regocijaos vosotros, otra vez os digo regocijaos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, le dice Pablo a los Filipenses. Y allí escribió su carta a los Colosenses también. Allí esperando, no sé si estaba esperando audiencia con el emperador para verse con Nerón, para que su causa fuese atendida, para que se presentasen en Roma los que le acusaban. No sé por qué tanto tiempo en Roma. Lo que sí es verdad es que Pablo en Roma no tenía a Nerón entre ceja y ceja. Él estaba contemplando la gloria del Cristo, que es preeminente, más grande que Nerón, más grande que los ángeles, más grande que Moisés, más grande que la ley, más grande que los profetas. Él es el preeminente, Él es el Señor, Él es el primogénito de toda creación. Toda la plenitud de la deidad está en Jesús. En Él están los tesoros de la sabiduría, de la ciencia. Léela, a ver si el tiempo en Roma fue perdido. Y allí escribió también su carta a Filemón. Esas son las cartas de la prisión. Pero por último, hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos, Rafa? Muy bien. Por último, decir que Dios dispone nuestro sufrimiento muchas veces para que de una manera especial el mensaje que nos ha encargado sea autenticado. No hay nada que muestre con más elocuencia la sinceridad de una persona que cree y que confiesa, que cuando se muestra que esa persona está dispuesta a sufrir por su creencia. Y hermanos, es posible que el Señor en algunos momentos te ponga o me ponga en situaciones donde vamos a tener que soportar
cosas muy incómodas. Pero piensa, tal vez, eso es parte del mensaje que tú tienes que entregar. Eso es lo que va a poner un sello, porque mientras que eso no estaba pasando, la gente te escuchaba y bla, bla, bla. Pero cuando la tribulación te golpeó, cuando te vino el cáncer, cuando sufriste una traición tan dolorosa y te mantuviste confesando lo que confesaba, la gente te mira y ya no dice, este es bla, 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 este es bla, bla, bla. No. Hay un sello que se le pone, hay un peso que se le pone al mensaje que no estaba 5 minutos antes. ¿Me estás entendiendo? Entonces piensa también que a veces Dios puede permitir este tipo de senderos un poco incómodos, tortuosos, que nosotros no pediríamos, no lo pediríamos para nosotros, pero Dios se vale de todas esas cosas para usar tu vida, para el avance de su reino, para testimonio a muchas personas más. Termino con la oración de David, bueno, no sé si es de David en realidad, del Salmo 57, donde él dice, el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Al Dios que me favorece, creo que dice la Reina Valera, al Dios que me recompensa o al Dios, dicen otras versiones, que está obrando para mi bien. Repito la oración, ten piedad de mí, oh Dios, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mi bien. Esa es nuestra confianza. Así que en esta mañana, hermano, independientemente de lo que te esté tocando, quiero que sepas, Dios lo tiene muy claro, sabe qué quiere hacer contigo, te ha dado preciosas promesas, su agenda está clarísima. Dios es el Dios fiel que la lleva adelante y la cumple. Y Dios a veces, con frecuencia, no te va a llevar por el camino más corto, te va a permitir experimentar lo que para ti va a ser un enredo. Pero Él se va a glorificar de una manera preciosa en tu vida y a través de tu vida. Por eso ponte en pie en esta mañana y di, yo confío en el Señor.